Luego de ese choque, al prota le quedó doliendo la cabeza y se tocaba la frente para ver si no tenía ninguna herida. Taeri le extiende la mano y le dice que lo sentía, dijo que no usaría ninguna habilidad, pero lo hizo por reflejo, y le pregunta si estaba bien. El prota le toma la mano, y le dice que estaba bien, y honestamente se sentía honrado de que lo hubiera hecho. Taeri le comenta que para ella también había sido un honor. Y para la próxima vez, espera que tengan una oportunidad adecuada para hablar. El prota le dice que estará encantado esperando a que llegue ese momento. Pero justo cuando iban a concretar algo, Miso los interrumpe y les dice que ya casi era hora para la incursión. Además, definitivamente tienen que presentar un informe al gremio sobre ese día, y la regaña preguntándole si no sabe lo imprudente que fue aquello que acababa de hacer. Taeri se disculpa porque no tenía de otra. Se va, y desde donde estaba le desea a Miso suerte en la incursión, y que cuando termine se comunique con ella. El prota decía dentro de sí, que al final, esa fue su primera derrota desde que regresó. Si sin Taeri hubiera ido con todo desde el principio, no habría podido resistir ni siquiera un movimiento. Fue un encuentro inesperado, pero ha encontrado otra montaña que tiene que subir. De repente ella voltea y le tira una mirada, que el prota interpreta, y dice que eso quiere decir que debe superarla. Tiempo después, en la puerta sin identificar de la estación Chumni ya se habían reunido los que participarán en dicha incursión. Ya con todos allí, Miso les dice que entonces comiencen con las presentaciones. Estas eran las personas con las que harían equipo. El prota se presenta, y les dice que es un honor trabajar en equipo con personas tan destacadas. Este joven le dice que para nada. Él leyó un artículo sobre él y le dice que es impresionante. Y se presenta como Park Tae-seok, un jugador tipo mago especializado en la habilidad, encender, también es de nivel 120 y un jugador de rango A. El prota le pregunta si encender estaba basado en el fuego. Él le dice que eso era correcto, era similar a lo que el gordo Choi Young-cheol usó en aquel incidente, pero ha usado su tiempo para concentrarse en habilidades de fuego, así que su ataque debería ser más fuerte que el de él. Dice eso mientras les hace una pequeña demostración. Le continúa diciendo que aún así, sigue estando en la etapa de llama azul, así que le queda mucho camino por recorrer. El prota le dice que parecía alguien confiable, y dentro de sí decía que era una sabia decisión. Hasta que sus habilidades se estabilicen, es mejor concentrarse en una sola cosa. La razón por la que pudo encargarse fácilmente de Choi Young-cheol, también fue porque en vez de concentrarse en una sola cosa aprendió distintas cosas, haciendo que sea débil en general. En otras palabras podría decir que es un tipo de aprendiz de todos los oficios. Taeri lo saca de su trance y le comienza a presentar a la otra persona, que se llama Kan Hue, una usuaria de habilidad espacial. Ella es una jugadora de tipo mago que utiliza principalmente la habilidad de enlace espacial. Esta parecía ser muy tímida y solo dice que lo que decía Miso era cierto. Además es una jugadora de rango A, de nivel 110. Ya que su compañero utilizó su habilidad, ella también mostraría la suya de antemano. Miso le dice que espere, pero enseguida Kan suelta una gran ráfaga de energía. El prota se preguntaba qué se suponía que era ese viento, si ella había dicho que era una maga espacial. Pero vaya sorpresa se llevó cuando apareció un portal que dirigía al centro de la ciudad. Ella le dice que esa era la habilidad que tiene, y de un momento a otro le hace una reverencia y le dice que la cuide. El prota le dice que no hiciera eso, se supone que él era que debía decirlo, porque de cierta forma él es el nuevo allí. Y dice dentro de sí, que como se esperaba de Kim Miso, formó un equipo verdaderamente balanceado. Él cubre cuerpo a cuerpo, Kim Miso cubre a distancia, Park Tae-seok llena cualquier vacío en potencia de fuego, y Kan Hue puede crear variedades en las tácticas. Dejando de lado que no tienen un curandero, está cerca de ser una combinación de equipo perfecta, pero la cosa más importante es que su compatibilidad es buena. Es obvio que han practicado juntos más de una vez. Ese tipo de cosas ayudan más a la supervivencia que cualquier otro tipo de estrategia. Él también solía ser así. Miso llega y lo saca de sus divagaciones preguntándole si estaba bien, y si estaba herido por lo hizo antes con su hermana. Le dice que estaba bien, era solo que se había quedado pensando en otra cosa. Dice para sí mismo que ya era hora de dejar de pensar en cosas inútiles. Comenzando a caminar y les dice a los miembros de su equipo que ya estaba listo para entrar. Esta puerta que hasta ahora estaba sin identificar, se llama infierno congelado. Estos ya habían comenzado a explorar el portal. El prota le da las gracias a Tae-seok. Porque sin su Baz, probablemente ya se estarían congelando,
Esta habilidad es la bendición de la llama eterna que aumenta la resistencia al frío a la persona que recibe la bendición. Miso dice que no hacía tanto frío durante la última expedición que hicieron. Le dice al prota si además de su gran espada tenía otra arma, porque no la usó la última vez. Él le comenta que para esa incursión se ha dado cuenta que necesitarán un enfoque de combate más móvil. Eso la sorprende y le pregunta si siempre había podido usar múltiples armas. La mayoría de los espadachines se quedan con solo una. Admite que tenía eso como objetivo al principio, y dice dentro de sí, que se estaba volviendo demasiado vago para hacer excusas desde que regresó. Kim Miso llama a Kanhue para discutir algo, pero en ese momento un enorme ogro cíclope se aparece detrás de ellos. Estos se percatan y se ponen en guardia. Miso le dice que ejecuten el plan C. Kan atiende rápidamente y comienza a ejecutarlo usando su magia espacial. En ese momento el ogro los golpeaba con todo, impactando fuertemente su mazo en la nieve. Pero gracias a la magia espacial ellos ya no estaban allí. Habían tomado un portal que los posicionó varios metros por encima del ogro. Miso le dice que puede dar la orden cuando desee. El prota le dice que si es así, entonces, necesita fuego de cobertura. Cuando se aproximaban el cíclope logra percibirlos. Entonces se prepara para lanzar un nuevo ataque. En ese momento, Taeri se pone de acuerdo con Taeseok para un ataque en conjunto. Lanzando una flecha acompañada de fuego, a la vez el prota seguía descendiendo a gran velocidad. La flecha se estrella en su cara estallando al tener contacto, imposibilitando su ataque y dejando la abertura necesaria para que el prota lo pudiera cortar. Todo fue muy rápido, por lo tanto sus heridas se tardaron en hacerse notar y abrirse. El prota enseguida llama a Kanhue, y casi al instante utiliza su habilidad espacial. El monstruo por su parte, ya había fijado un nuevo objetivo, el cual era el prota, que sin dudarlo lo aplasta con su mano. Solo quedó a la vista una de sus espadas. El ogro parecía bastante satisfecho. Pero su sonrisa fue totalmente borrada, cuando el prota apareció detrás de él preguntándole que por qué creyó que lo tenía. Intenta voltear, pero el prota ya estaba muy cerca. Taeseok le dice a Kan que se prepararan para el siguiente combo y ella asiente, alistándose para hacerlo. Pero no fue necesario, porque el prota activa su habilidad de aturdimiento que ya estaba al nivel 2. Aprovechando ese lapso de tiempo para cortarle la cabeza de un golpe limpio. Sus compañeros quedaron atónitos intentando entender lo que había pasado. El prota aterriza al mismo tiempo que la cabeza del ogro, y admite que eso había requerido un poco de esfuerzo. A lo que Taeseok le pregunta qué había sido eso. Su plan original, no se suponía que terminaría con un solo golpe. Esto fue un comentario estúpido que el prota tuvo que responder con una leve disculpa. Él le dice que no había nada que disculpar, era solo que eso había sido impactante. Miso llega, y les recuerda que se los había dicho. Ella tuvo la misma reacción la primera vez, y había mucho más de dónde vino eso. Ni siquiera había mostrado todo aún. El prota decía dentro de sí, que decir eso hace que se sienta que tiene que mostrar más. Definitivamente lo estaba poniendo en aprietos. Bueno, en fin. Para ser su primera vez trabajando juntos, tuvieron una sinergia sorprendentemente buena. Parece que así son los jugadores con experiencia. Eso sonaba prometedor, y se dirige a sus compañeros. Y les dice ante la mirada de muchos ogros que comenzarán con la segunda ronda. Tiempo después, la batalla parecía ya estar concluida porque a simple vista ya habían acabado con todos. Taeseok le dice muy emocionado y con algo de admiración al prota que eso había sido increíble. Él es sin duda el mejor espadachín con el que ha hecho equipo. El prota estaba un poco incómodo y le agradece tímidamente. Miso le dice que aunque eso es incómodo, solo debe aprender a lidiar con ello. Y que Taeseok no había podido usar realmente sus grandes habilidades de fuego. Conocerlo le permitió usarlas libremente, y eso lo hizo feliz. El prota decía dentro de sí, que eso era cierto. A los magos se les daba casi imposible demostrar el 100% de sus habilidades en grupo. Sin un espadachín confiable, usualmente solo utilizan hechizos de apoyo. Pero eso realmente, le está poniendo demasiada presión. Taeseok le pide encarecidamente que se una a ellos también para el próximo raid, y Miso le pregunta cuál fue esa habilidad que utilizó al final. Ya debería estar acostumbrada a eso, pero aún así logró sorprenderla otra vez. Y así mirando atrás en un flashback, mientras eliminaban a los ogros cíclopes. Un ogro demoníaco acorazado irrumpe cargando de frente hacia ellos. Miso sobreaviso a su grupo. Taeseok le pregunta qué harían. Ese no era precisamente un buen momento. Miso le dice que concentren todo el poder de fuego especialmente en él. Pero primero tienen que ganar algo de distancia.
El prota por su lado le pregunta a Kang Hue si puede abrir un portal que lo deje justo al frente del ogro demonio. Miso al escucharlo le advierte de antemano que ese monstruo estaba orientado a la defensa. El prota se agacha y toma aliento, dentro de sí Miso se preguntaba si él estaba preparando algo. Mientras que el ogro se dirigía hacia ellos, Kang abre simultáneamente el portal al frente de él y del prota. El prota se lanza utilizando su habilidad de carga completa que lo obliga expresamente a moverse hacia el frente o en una sola dirección a gran velocidad con una variable de daño, cargando hacia el portal que dirige al ogro. Saliendo de él, cortándolo a la mitad sin que éste se diera cuenta. Y dejando a sus compañeros tan sorprendidos, hasta el punto de preguntar si eso siquiera era real. Ya en el presente, Miso le dice que lo que utilizó era una habilidad de movimiento, pero nunca vio una con tanto poder. El prota le dice que solo la usó de forma más agresiva porque confió en su equipo. Kang Hue, que estaba más adelante, parece haber visto algo que llama su atención. Y al mirar, casi de inmediato, les dice a todos que hicieran silencio. Se asoman por el precipicio y dicen que al parecer ya habían llegado. Justo abajo el jefe se encontraba durmiendo. Este es el jefe intermedio, Cerbero del infierno congelado. Ya estaban dispuestos a terminar con eso. Kang les dice que ya que tenían poca información preparará algunos portales. Por otro lado, el prota yacía en silencio. Y luego esboza una leve sonrisa, diciéndose que por fin estaba allí, su saco de boxeo personal. Y literalmente dijo de forma indirecta, yo controlo, al activar su habilidad Hora del Perro y el Lobo, que lo convierte en el puto amo al enfrentarse a caninos, así que corran perras. Maravillosa jugada. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. El prota se levanta mientras que sus compañeros aún seguían elaborando o eligiendo algún plan. Miso nota que se movió y le pregunta qué estaba haciendo. Él no les dice nada y solo deja que miren su sonrisa. Al parecer Miso ya conocía esa expresión, y se preguntaba si debería confiar en lo que haga. Taeseok le pregunta si tenía algún plan. Él les dice que solo tenían que quedarse allí observando. Lanzar tal dardo de que su plan es ir solo, hizo que todos quedaron con la boca abierta. Le dice que lo entendían, pero por lo menos debería de explicarles. El prota decía dentro de sí, que no tenía tiempo para explicar con detalle ni para una estrategia larga. Para activar el efecto especial llamado, la Hora del Perro y el Lobo, la luna tiene que estar claramente visible, incluso si solo se cubre con las nubes, el efecto se reduce a la mitad. Lo siente por el equipo pero irá a encargarse del de inmediato, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Llega donde Cerbero que despierta al mismo tiempo de su aterrizaje. El prota dice que definitivamente, incluso viéndolo de cerca, no es para nada lindo. Miso al ver al prota tan cerca del jefe se alarma y les dice a sus compañeros que preparen el fuego de apoyo, pero Kang Hue les dice que esperen un segundo. Y le pregunta si eso no le parecía raro. Cerbero no estaba reaccionando en absoluto ante su presencia. Ella apenas cae en cuenta de eso, y dice para sí misma, preguntándose si él estaba en alerta, pero rápidamente descarta esa opción, porque en la expedición anterior, reaccionó agresivamente apenas los vio. Pero Taeseok mira que en ese momento se mueve, y Kang ahora sí les dice que se prepararan. Miso mira más de cerca y piensa que se equivocaban, esa postura no era para atacar. Esa era una postura de sumisión, como si se tratara de su mascota. Ante esto, las notificaciones le decían al prota que el Cerbero lo estaba viendo como su superior, así que había entrado en un estado de obediencia total. Él se preguntaba qué era eso que miraba, al final resultó ser más tierno de lo que pensaba, y con determinación dice que ahora con más razón, lo eliminaría rápido. Y tal y como se lo había propuesto, eliminó al Cerbero de un solo golpe, y dice que le incomodaba eliminar a alguien que se rindió, pero si no lo hacían no podrían avanzar y despejar el portal o puerta. En ese momento obtiene el título de grado C, Mitigación, el cual le permite elegir una habilidad y reducir el tiempo de reutilización. Dice que eso iría bien si lo combina con recuperación, este le permitía eliminar todos los malos efectos, pero si le añadía ese efecto de mitigación se reduciría a la mitad, de modo que si antes era de 60 segundos ahora sería de 30. En ese momento sus compañeros bajan y Miso le dice que se detenga por un momento. Él le pregunta qué pasaba. Y en ese instante una piedra brillante aparece en donde está el cadáver del monstruo. El prota maldice dentro de sí y dice que, ahora que lo pensaba no hablaron de la distribución del botín, por estar tan acostumbrado a trabajar en solitario, cometió ese error. Se pregunta con un poco de pánico si querrán reclamar los derechos de propiedad. Y no sé si ya se le olvidó, pero con el efecto de la bendición de la diosa de la suerte y sumando su misma estadística de suerte, cada vez que elimine a un jefe obtendrá por caída fija uno o varios artefactos de buena calidad. Contrario a lo que él pensaba, ella habla de la batalla,
bueno si le podemos llamar batalla a eso, y le dice que él derrotó a Cerbero solo, así que se podía quedar con todo. Él le iba a decir que se siente aliviado pero se detiene a medio camino y mejor le agradece, y le pregunta si ya lo habló con los demás. Ella le dice que no era necesario, todos estaban de acuerdo. El prota les agradece, y piensa que debería perder esa costumbre y para la próxima hablar sobre la distribución de antemano. Ya que todo había terminado, ella le dice que ellos se irían y él podía hacer lo que siempre hace. Él le pregunta a qué se refería con eso, ella le dice que cada vez que obtiene un artefacto, siempre hace esa cosa. El prota le pregunta si eso quería decir que ya lo sabía, y ella se lo confirma. Le dice que fue justo después de terminar el área de misión. En ese momento cuando iba a salir primero del área de misión. Pero cuando vio que él se quedaba allí decidió quedarse a mirar. Y así vio su secreto. Él pensaba que eso pasaría tarde o temprano. Maldice, y dice que una habilidad única es como un salvavidas para un jugador, y ahora alguien había descubierto su secreto. ¡Dime tu secreto, Timmy Turner! Cuando estaba a punto de decirle a detalle su secreto, ella se le adelanta y la muy sabelotodo le dice que él es un jugador que hace una especie de ritual raro. ¿Qué mamada? Pero no debe preocuparse porque de hecho hay jugadores así que solo debe seguir disfrutando y ser libre de hacerlo. Si fuera ella también querría ocultar algo así. Ella ahora si se va con sus compañeros para dejarlo hacer lo suyo, literalmente lo hizo preocuparse por nada. Él pensaba que ella había malinterpretado algo grande, pero prefiere eso a que descubran la verdad. Cuando descubren tu habilidad única eso se convierte en un dolor de cabeza. Pero por ahora, era hora de comer este artefacto que tiene el efecto de congelación, además aumenta la defensa y la evasión en 10 puntos. Tiempo después, se reunieron nuevamente para seguir cazando, de hecho ya estaban eliminando al último. Miso le dice a Kanjue que había hecho un buen trabajo y que esta vez realmente la había salvado. El prota también le dice que había sido gracias a ella. Pero ella les pregunta si realmente estaba bien hacer eso, solo lo hizo porque ellos se lo pidieron. También les pregunta si de verdad apilar todos esos cadáveres de ogros, de verdad les va a ayudar a que el jefe vaya justo a esa posición y comérselos. El prota le dice que no se preocupe, el jefe de allí se vuelve loco por cualquier tipo de carne. Ella le pregunta cómo él sabía eso, pero claramente no podía decírselo, eso es como información clasificada de un regresor. Así que evade esa pregunta diciendo que tenían que hacer eso de inmediato y le dice a Taeseok que lo encienda. Lo encienden y se ponen a esperar en este precipicio a que el jefe caiga. Taeseok le dice que ya habían pasado 20 minutos, el prota le comenta que ya debería estar picando el anzuelo. En ese instante se escuchan unos gruñidos. Lo que indicaba que el jefe ya había llegado, y sí, ya estaba allí. Como ya había llegado el momento, les dice que se preparen. Para enfrentar al jefe final, el gran oso grizzly. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso.